¿Están seguros de que saben a qué hora come la lucioperca trofeo en enero? Todos hemos oído lo mismo 1000 veces, al amanecer y al atardecer. Es la regla de oro, ¿verdad? Pues prepárense, porque lo que voy a contarles hoy va a romper todos sus esquemas y probablemente va a cambiar para siempre su forma de pescar en invierno. Hoy no vamos a hablar de señuelos ni de equipos caros. Vamos a hablar del reloj. Les prometo que al final de este vídeo entenderán por qué esas jornadas maratonianas de frío en enero no les están dando los resultados que esperan. Descubrirán la razón por la que se van a casa justo cuando la verdadera acción está a punto de empezar. Y para empezar a calentar el ambiente, quiero que me dejen ahora mismo un comentario. ¿Cuál creen ustedes, sinceramente, que es la mejor hora para pescar una gran lucioperca en el mes más frío del año? Vamos, anímense a escribirlo, que luego lo discutiremos. Seamos honestos, pescar en enero es un acto de fe. El frío, el viento, la apatía de los peces, todo juega en nuestra contra. Por eso cada minuto que pasamos en el agua cuenta. Y durante años hemos seguido a rajatabla la misma estrategia, la que nos enseñaron nuestros padres y abuelos. Hay que estar en el pesquil antes de que salga el sol y aguantar hasta que se ponga. Creemos que la baja luminosidad es el único interruptor que activa a los depredadores. Vemos a otros pescadores haciendo exactamente lo mismo. Los aparcamientos de los embalses se llenan a las mismas horas, todos lanzando sus señuelos con la misma esperanza. Pero esta creencia, aunque tiene una base de verdad en otras épocas del año, en pleno enero se convierte en una trampa. Es una simplificación que nos hace ignorar el factor más decisivo de todos cuando el agua está a 4 o 5 grados. Nos concentramos tanto en la luz que olvidamos lo que realmente gobierna la vida bajo la superficie, la energía y la temperatura. Empecemos por el primer gran mito, el amanecer. Imaginen la escena porque seguro que la han vivido 100 veces. Enero. El despertador suena cuando todavía es noche cerrada. Se visten con 3 capas de ropa, cogen el termo de café y salen a la carretera. El coche marca 2 grados bajo cero. Llegan al puesto de pesca y el frío les corta la cara. Montan el equipo con los dedos tan rígidos que casi no pueden hacer los nudos. El silencio es absoluto, solo roto por el vapor de su aliento. Es un momento místico, casi poético. Lanzan el señuelo al agua negra y esperan la picada mágica del amanecer. Pero, ¿qué ocurre en realidad bajo la superficie? El agua, amigos, está en su punto más gélido de las 24 horas. Ha estado toda la noche perdiendo el poco calor que acumuló el día anterior. La lucioperca trofeo, ese depredador magnífico y calculador, es un maestro de la eficiencia energética. Su metabolismo está ralentizado al extremo. No va a moverse, no va a gastar una sola caloría persiguiendo una presa si no es estrictamente necesario. Está quieta, aletargada, esperando una señal clara de que la caza valdrá la pena. Y esa señal, se lo digo yo, no es el primer rayo de sol que nos calienta a nosotros. Es algo mucho más sutil y poderoso que la mayoría pasa por alto. Ahora hablemos de por qué ese amanecer de enero falla tan a menudo. La razón es pura biología. Un pez de sangre fría como la lucioperca depende totalmente de la temperatura de su entorno para regular su actividad. Cuando el agua está a 4 grados, su sistema digestivo funciona a cámara lenta, sus movimientos son más torpes y su necesidad de alimentarse disminuye drásticamente. Piensen en ello como si ustedes tuvieran que correr un maratón nada más salir de la cama en una habitación helada. No tendrían energía. La lucioperca trofeo es inteligente.
sabe que cazar en esas condiciones de frío extremo supone un gasto energético enorme para una recompensa incierta. ¿Para qué malgastar fuerzas persiguiendo un pez pasto a las 7 de la mañana, cuando el agua es un témpano, si sabe por instinto que unas horas más tarde las condiciones serán ligeramente más favorables? Por supuesto, alguna lucioperca joven e inexperta puede picar, pero los grandes ejemplares, los que han sobrevivido a varios inviernos, son expertos en la ley del mínimo esfuerzo. No se mueven si no hay una ventaja clara, y el amanecer en enero, créanme, no lo es. Pasemos al segundo mito: el atardecer. La jornada avanza, el sol empieza a bajar y la esperanza renace. Los pescadores que se habían ido a comer vuelven a sus puestos. Se repite el ritual. Cambiamos los señuelos, buscamos colores más llamativos para la última luz. La teoría dice que, de nuevo, la baja luminosidad debería activar a las luciopercas, y a veces funciona. Tenemos alguna picada, quizás sacamos un pez de tamaño mediano. Nos vamos a casa con la sensación de que, al menos, hemos salvado el día. Pero, ¿dónde están los grandes trofeos? La mayoría de las veces no aparecen. La razón es similar a la del amanecer. Aunque durante el día el sol haya podido calentar mínimamente la superficie, en cuanto empieza a bajar, la temperatura del aire cae en picado y el agua comienza a perder ese escaso calor ganado. La lucioperca lo percibe. Siente que la ventana de actividad se está cerrando. Puede que aproveche para una última caza fácil, pero no es el momento de máxima actividad para los ejemplares más grandes y cautelosos. El atardecer es un eco, una sombra del verdadero momento clave del día, que ya ha pasado. Aquí caemos en lo que yo llamo la trampa de la baja luminosidad. Nos han enseñado, y es cierto en gran medida, que la lucioperca es un pez fotofóbico, que rehúye la luz directa. Sus grandes ojos están perfectamente adaptados para cazar con poca luz, dándole una ventaja sobre sus presas. Por eso, asociamos directamente amanecer y atardecer con su momento de caza. Esta regla funciona a la perfección en primavera, verano y otoño, cuando la temperatura del agua no es un factor limitante. En esas estaciones, la luz es el principal interruptor, pero en enero, la jerarquía de factores cambia por completo. El instinto de supervivencia y de conservación de energía pasa a ser la prioridad número 1. La lucioperca puede soportar un poco más de luz si a cambio obtiene una comida fácil con el mínimo gasto energético. Ignorar esto es el mayor error que podemos cometer. Seguimos pescando según las reglas de julio en un escenario de enero, y por eso fracasamos. El factor luz pasa a un segundo plano, y otro factor que hemos ignorado toma el control absoluto del comportamiento del pez. Y ese factor olvidado, la verdadera llave que abre la boca de las luciopercas trofeo en enero, es la temperatura del agua. No hablo de grandes cambios, no piensen que el agua va a pasar de 4 a 10 grados. Hablo de variaciones mínimas, a veces de apenas unas décimas de grado, pero que son suficientes para poner en marcha toda la cadena trófica. Piensen en el embalse como un organismo vivo que se despierta muy lentamente. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, está en su punto más bajo de actividad, casi congelado. Pero hay un momento del día en que recibe un pequeño impulso, una inyección de energía que, aunque sea breve, lo cambia todo. Los pescadores, obsesionados con la luz, no le prestamos atención. Nos fijamos en si hay nubes, en si el sol nos molesta en los ojos, pero no pensamos en cómo esos rayos de sol, por débiles que parezcan, están afectando al agua. Ahí está el secreto.
en entender que la temperatura, y no la luz, es el director de orquesta en el concierto silencioso del invierno subacuático. Esto nos lleva directamente a nuestro falso enemigo, el sol de mediodía. ¿Qué hace la mayoría de los pescadores entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde en un día de enero? Se van a casa a comer, se refugian en el coche o simplemente recogen, porque con este sol ya no pican. Es una creencia tan arraigada que parece una verdad absoluta. A mediodía, con el sol en lo alto, las luciopercas se meten en lo más hondo y no se mueven. Lo hemos oído y dicho 1.000.000 de veces. Y al hacer esto, al abandonar el puesto de pesca en ese preciso instante, estamos cometiendo el error más grave de toda la jornada. Estamos regalando, literalmente, el momento de mayor probabilidad de captura de un pez trofeo. Mientras nosotros recogemos los bártulos, convencidos de que la pesca ha terminado, bajo el agua está a punto de desatarse una breve pero intensa ventana de actividad. Nos vamos justo cuando deberíamos estar más atentos que nunca, con el señuelo en el agua y los 5 sentidos alerta. El sol de mediodía no es nuestro enemigo. En enero es nuestro mayor aliado. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente bajo el agua cuando el sol de invierno está en su punto más alto? Aunque a nosotros nos parezca que apenas calienta, su efecto sobre el agua es real. Los rayos solares, al incidir durante varias horas sobre la superficie, consiguen elevar la temperatura de la capa superior del agua. Hablamos de un cambio mínimo, quizás de medio grado, o 1 grado como mucho en los días más favorables, pero en un entorno donde todo está casi parado, esa pequeña variación es como una descarga eléctrica. Este ligero calentamiento tiene un efecto inmediato sobre los organismos más pequeños, como el plancton. Y detrás del plancton va el siguiente eslabón de la cadena, el pez pasto. Los alburnos, las pequeñas carpas, los gobios, todas esas presas de las que se alimenta la lucioperca, notan ese cambio sutil y aumentan ligeramente su actividad. Se mueven un poco más, se agrupan en zonas donde el agua está un poco más confortable. Y este movimiento, amigos, es la señal, es la campana que anuncia la hora de comer. Este movimiento del forraje es el verdadero desencadenante. La lucioperca trofeo, que ha estado prácticamente inmóvil durante horas en las profundidades, ahorrando energía, percibe esta repentina actividad de sus presas. Su instinto de depredador se activa. Sabe que es el momento perfecto para cazar. ¿Por qué? Porque el pez pasto, también algo aletargado por el frío, es más vulnerable. Y lo más importante, se ha concentrado en zonas específicas. La lucioperca no tiene que recorrer grandes distancias buscándolo. Simplemente tiene que moverse desde su apostadero en lo profundo hacia esas zonas cercanas, ligeramente más someras, donde el sol ha hecho su trabajo y el restaurante está abierto. Es una caza de máxima eficiencia, mínimo gasto de energía para una máxima recompensa. La lucioperca no caza a mediodía por capricho. Lo hace porque es el momento más inteligente y rentable para ella desde un punto de vista energético. Es pura estrategia de supervivencia, y nosotros tenemos que aprender a pensar como ella. Esta secuencia de eventos crea una reacción en cadena imparable. El sol calienta ligeramente el agua, el plancton y los microorganismos reaccionan. El pez pasto se mueve para alimentarse de ellos. Y finalmente, la gran lucioperca, el superdepredador de la cima de la pirámide, entra en escena. Es como un reloj suizo, un mecanismo perfecto que se activa cada día soleado de invierno. Y nosotros,
En la superficie, si estamos atentos, podemos aprovecharlo. La picada de una lucioperca trofeo en enero no suele ser una picada de hambre desesperada. Es una picada de oportunidad. Es el resultado de estar en el lugar correcto, en el momento preciso en que toda esta cadena se pone en marcha. Por eso, muchas veces las picadas se producen en un intervalo de tiempo muy corto. Podemos estar 3 horas sin tocar una escama, y de repente, en 15 o 20 minutos, tener 2 o 3 picadas brutales. No es casualidad. Es que hemos coincidido con esa ventana de actividad, ese momento mágico en que las grandes madres deciden que el esfuerzo de cazar merece la pena. Así que definamos esta ventana de oportunidad. Yo la llamo la hora del mediodía solar. Y es importante entender que no se refiere exactamente a las 12 en punto de nuestro reloj. Se refiere al periodo en que el sol está más alto en el cielo, y su incidencia sobre el agua es más directa y potente. En España, durante el mes de enero, esto suele ocurrir aproximadamente entre las 12:30 del mediodía y las 2:30 de la tarde. Es una franja de unas 2 horas, a veces un poco más, a veces un poco menos, dependiendo de la nubosidad. En los días despejados y sin viento, esta ventana es mucho más marcada. El agua se calienta más eficientemente y la actividad es más predecible. En días nublados, el efecto es menor y la ventana puede ser más amplia y difusa, o incluso no llegar a producirse. Por eso, los mejores días para pescar luciopercas trofeo en enero no son los días grises y templados, como muchos piensan, sino los días fríos, de anticiclón, con el cielo azul y el sol brillando. Esos son los días en los que debemos estar en el agua sí o sí, durante las horas centrales. Les contaré cómo llegué a esta conclusión. No fue leyendo un libro, fue a base de fracasos. Recuerdo perfectamente un día de enero hace muchos años. Estaba en un gran embalse, llevaba desde las 6 de la mañana sin una sola picada. El frío era insoportable. A eso de las 12, vi como todos los demás pescadores empezaban a recoger sus cosas. Era la hora de irse a comer. Yo estaba tan frustrado que decidí quedarme, por pura cabezonería. Me senté en una piedra, con el sol en la cara, y seguí lanzando sin ninguna fe. Y entonces, sobre la 1:15 de la tarde, con el sol en lo más alto, mi puntera se dobló de una forma que nunca antes había visto. Fue una lucha brutal, inolvidable. Cuando por fin pude meter en la sacadera una lucioperca de más de 5 kilos, no me lo podía creer. Al principio pensé que había sido suerte, un golpe de fortuna en un día malo. Pero la curiosidad me picó. ¿Y si no era suerte? ¿Y si había algo más? Ese día cambió mi forma de ver la pesca en invierno para siempre. Fue mi primera revelación. A partir de esa experiencia, empecé a hacer algo que les recomiendo a todos: llevar un diario de pesca. Apuntaba el día, la hora, el tiempo, la temperatura y, sobre todo, la hora exacta de cada picada. Empecé a quedarme a pescar sistemáticamente durante las horas centrales del día, incluso cuando todos los demás se iban. Los resultados, al cabo de 2 inviernos, fueron abrumadores. Me di cuenta de que no era una casualidad, era un patrón clarísimo. El 80% de mis capturas de luciopercas de más de 3 kilos en los meses de diciembre, enero y febrero se producían en esa ventana de tiempo, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Y casi siempre en días soleados. Las picadas al amanecer y al atardecer eran de peces más pequeños o muy esporádicas, pero los grandes ejemplares, los verdaderos trofeos, comían a una hora que la sabiduría popular consideraba muerta.
El cuaderno no mentía. Los datos estaban ahí. Había descubierto una pauta de comportamiento que me daba una ventaja competitiva enorme sobre el resto de pescadores. Este comportamiento tiene todo el sentido si analizamos la psicología de un depredador alfa. Una lucioperca trofeo no es un pez cualquiera. Es un superviviente. Ha llegado a ese tamaño porque ha sido más lista, más eficiente y más cautelosa que las demás. Es una experta en conservar energía. Sabe que cada movimiento innecesario es un riesgo y un gasto. Por eso, no va a lanzarse a una caza frenética en el frío glacial de la mañana. Esperará pacientemente en su apostadero, en aguas profundas y seguras, hasta que las condiciones sean óptimas. Y las condiciones óptimas para ella son cuando sus presas están activas y concentradas, lo que le permite obtener el máximo alimento con el mínimo esfuerzo. El mediodía solar le proporciona exactamente eso. Es una cita diaria a la que no puede faltar. Entender esto es fundamental. No estamos pescando un pez tonto y hambriento. Estamos intentando engañar a un depredador inteligente y calculador que sigue unas pautas muy estrictas dictadas por su instinto de supervivencia. Sabiendo esto, la siguiente pregunta es: ¿dónde debemos buscarlas durante esta ventana de tiempo? Si a primera hora están en las fosas más profundas, ¿se quedan allí a mediodía? La respuesta es no. Se mueven, pero no mucho. No tiene sentido que hagan grandes desplazamientos. Generalmente, se trasladarán a las estructuras adyacentes a esas fosas profundas. Busquen puntas que se adentran en el agua, plateaus sumergidos, cortados rocosos o cambios de pendiente que estén recibiendo la luz del sol de forma directa. Zonas con profundidades intermedias, digamos de 6 a 10 metros, que estén cerca de caídas a 15 o 20 metros. Ahí es donde el pez pasto se va a concentrar, y las grandes luciopercas estarán justo debajo o al acecho, esperando el momento de atacar. Olvídense de las reculas sombrías o las orillas orientadas al norte. Busquen las zonas calientes del embalse, aquellas que por su orientación reciben más horas de sol. Un simple mapa batimétrico y una brújula pueden darles una ventaja increíble para localizar estos puntos calientes antes incluso de lanzar el señuelo. Y una vez que estamos en el sitio correcto a la hora correcta, ¿cuál es la técnica adecuada? Aquí hay otro punto clave: la velocidad. Aunque las luciopercas se activen, no olvidemos que el agua sigue estando muy fría. No van a hacer carreras de 20 metros para atacar un señuelo que se mueve a toda velocidad. Tenemos que pescar extremadamente lento. La pesca vertical desde embarcación o pato es ideal, trabajando el vinilo con movimientos muy sutiles, casi sin levantarlo del fondo. Desde orilla, la mejor opción es una pesca muy pausada con montajes como el drop shot, el jig rig o una simple cabeza plomada, pero haciendo pausas larguísimas, de hasta 10 o 15 segundos, entre cada movimiento de la puntera. La picada en invierno a menudo no es un golpe seco. A veces es una leve tensión en la línea, un peso sutil, como si hubiéramos enganchado un alga. Hay que estar muy concentrado. La lucioperca simplemente aspira el señuelo sin moverse del sitio. Si pescamos demasiado rápido, pasaremos por encima de ella sin que le dé tiempo a reaccionar. La paciencia y la lentitud son las virtudes supremas del pescador de invierno. Si todavía no me creen, les propongo un ejercicio: la prueba del algodón. La próxima vez que vayan a pescar en enero, no se fijen en la multitud que llega al amanecer. Fíjense si ven a como algún pescador, normalmente de cierta edad,
de los que llevan toda la vida en ese embalse, que llega tranquilamente a las 10:30 u 11 de la mañana. No lleva un equipo de última generación, pero lo verán dirigirse a un punto muy concreto, sin prisas. Pescará durante 3 o 4 horas y luego se irá, a menudo con una buena captura. Esos pescadores veteranos, los lobos de embalse, no leen foros de Internet ni ven vídeos de YouTube. Han aprendido a base de miles de horas de observación. Saben perfectamente que el pescado bueno de enero se saca a mediodía. Han aprendido a leer el agua y el sol, no el reloj. Hablen con ellos, si tienen la oportunidad. Puede que al principio sean reservados, pero a menudo, si ven que hay un interés genuino, comparten una sabiduría que no tiene precio. Su experiencia es la confirmación de todo lo que les estoy contando. Sé que es difícil romper con la tradición. A todos nos han inculcado la idea del amanecer mágico. Forma parte de la mística de la pesca. Madrugar, ver salir el sol sobre el agua, es una experiencia increíble. Y no digo que debamos abandonarla por completo. Lo que digo es que debemos ser más inteligentes y flexibles. La pesca no es una ciencia exacta, pero tampoco es una lotería. Es una disciplina de observación, adaptación y aprendizaje constante. Lo que funcionaba para nuestros abuelos sigue funcionando en parte, pero hoy tenemos más conocimientos sobre el comportamiento de los peces, mejores herramientas para entender su entorno. Aferrarse a viejas creencias sin cuestionarlas es el camino más rápido al estancamiento y la frustración. Hay que atreverse a probar cosas nuevas, a pensar de forma diferente, a ir a contracorriente del resto. El pescador que tiene éxito no es el que más madruga, sino el que mejor entiende a su presa. Y en enero, entender a la lucioperca pasa por olvidarse del despertador y empezar a mirar el sol. Ahora, una pregunta importante. ¿Significa todo esto que el amanecer y el atardecer nunca funcionan en enero? No, no es tan absoluto. Hay excepciones. Por ejemplo, en días de invierno particularmente cálidos, con el cielo cubierto y una temperatura suave y estable, la regla del mediodía puede no ser tan estricta. En esas condiciones, la temperatura del agua no fluctúa tanto a lo largo del día, y las luciopercas pueden mostrarse activas durante periodos más largos, incluyendo las primeras y últimas horas de luz. También en embalses con aguas tomadas o turbias, donde la penetración de la luz es menor, el sol del mediodía tiene menos influencia y los peces pueden sentirse más cómodos cazando en otras franjas horarias. Sin embargo, en el escenario más común del invierno en la península, que son los días fríos de anticiclón con cielos despejados, el patrón del mediodía solar es, con diferencia, el más fiable y productivo para buscar ejemplares de gran tamaño. Se trata de saber leer las condiciones de cada día y adaptar nuestra estrategia. Al final, la clave del éxito en la pesca, y especialmente en condiciones tan difíciles como las de enero, es la capacidad de adaptarse. Debemos dejar de pescar en modo automático, dejar de ir al mismo sitio, a la misma hora, y hacer lo mismo de siempre solo porque es lo que hemos hecho toda la vida. Cada día en el embalse es diferente. Hay que llegar a la orilla con la mente abierta, observar, analizar. ¿Hace sol? ¿Hay viento? ¿De dónde sopla? ¿Qué orillas están más resguardadas y reciben más luz? ¿Dónde puede estar agrupado el pez pasto? Tenemos que hacernos estas preguntas constantemente. El mejor pescador no es el que tiene el señuelo más caro o la sonda más moderna. Es el que es capaz de unir todas las piezas del puzzle y tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Y una de las piezas más importantes de ese puzzle en invierno es
sin duda, la hora del día. Dejar de pensar como un pescador y empezar a pensar como un pez es lo que marca la diferencia entre un bolo y una jornada memorable. Para terminar, vamos a resumir el plan de ataque para su próxima salida de pesca en enero. Primero, si el pronóstico es de un día frío pero soleado, duerman un poco más. Olvídense del madrugón. Tómense un buen desayuno. Segundo, lleguen al embalse sobre las 10 u 11 de la mañana. Aprovechen ese tiempo para observar y elegir bien el puesto. Busquen esas puntas, reculas o cortados orientados al sur que recibirán el sol de pleno. Tercero, a partir de las 12 empieza el momento crítico. Concéntrense al máximo. Pesquen muy despacio. Utilicen señuelos que puedan mantener mucho tiempo en la zona de picada. Cuarto, no se desanimen si no tienen picadas de inmediato. La ventana de actividad puede ser muy corta. Insistan en esa zona caliente hasta pasadas las 3 de la tarde. Y quinto, estén preparados para la picada más sutil que puedan imaginar. Tensen la línea. Sientan cada contacto con el fondo. La picada de su vida puede producirse cuando menos se lo esperan, con el sol en lo más alto, en esa hora que todos los demás desprecian. Este es el plan. Sencillo, lógico y, les aseguro, terriblemente efectivo. Así que ahí lo tienen. El mayor error que cometen el 99% de los pescadores en enero es irse a casa justo cuando empieza la verdadera fiesta. El gran giro de guión, la revelación, es que ese sol que siempre hemos considerado nuestro enemigo para pescar luciopercas, se convierte en nuestro mejor aliado en el corazón del invierno. No porque le guste al depredador, sino porque activa a su comida. Esto lo cambia todo. Significa que podemos planificar jornadas de pesca más cortas, más cómodas y mucho más efectivas. Se acabaron las congelaciones inútiles a las 6 de la mañana. Se trata de pescar con inteligencia, no con obstinación. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Si les ha parecido útil, si les ha hecho dudar de todo lo que creían saber, déjenme un buen like para que yo lo sepa. Y suscríbanse al canal para no perderse más secretos como este. Y ahora, la pregunta final para el debate. Después de escuchar todo esto, ¿van a atreverse a probar la técnica del mediodía en su próxima salida? ¿O seguirán siendo fieles al amanecer? Quiero leer sus opiniones sinceras en los comentarios. Nos vemos en el agua.